mensaje de la palabra del Señor. Y hoy voy a hablarle de lo que es la gracia de Dios para con nosotros. Cuando esa gracia de Dios está sobre las personas, uno tiene que reconocer la gracia de Dios en las personas y entender que a cada persona que Dios llama, Dios le da algo. Es decir, no solo te llama al servicio a Dios, sino que en el momento que te llama, Dios te da algo. Te da algo que te da el propósito de Dios por el cual te llamó. A veces lo descubrimos en el momento, otras veces no. Lo vamos descubriendo a medida que vamos caminando en el camino del Señor. Vamos descubriendo para qué somos útiles en la obra del Señor. Y este paso tan maravilloso es entender la gracia de Dios e ir comprendiendo que Dios es el que llama a las personas y en el momento que hace el llamado viene ya un propósito de Dios ya definido. En realidad ese propósito está definido desde antes que naciésemos, nada más que nosotros ni lo conocemos porque no estamos en la conciencia de saber que Dios tiene planes para nuestras vidas. Amén. Y esos planes son maravillosos. Y a veces Dios nos dice, no te dejaré hasta que se cumplan los planes que tengo para ti. Un pasaje de la Biblia que dice así, no te dejaré hasta que se cumplan esos planes que tengo para ti. Por lo tanto, Dios trata con nuestras vidas de una forma u otra para ir formando en nosotros esa persona que necesita para poder servirle en el camino del Señor. ¿Qué es la gracia de Dios en primer lugar? Es el amor de Dios que hemos recibido como un regalo de Dios para con nosotros, que trae implícito de su poder y de sus dones para ser manifestado en nuestras vidas. Es el poder habilitador y a la sanación espiritual que ofrecimos por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. Por lo tanto, esa gracia de Dios es ese amor, en palabras sencillas, con el que Dios te abraza y quiere sanarte y quiere darte y compartirte de los dones de Dios para que se habiliten en tu vida. Eso es la gracia de Dios. Entonces esa gracia de Dios cuando viene sobre nosotros, viene en el momento que nosotros nos entregamos a Jesucristo. En ese instante llega a nuestras vidas esa gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es la que nos hace aceptos adelante de Dios. Adelante de Dios, Dios nos envuelve en el amor de Dios. Nos envuelve en ese amor que Jesús nos tiene para con nuestras vidas. Y cuando ese amor nos abraza y nos envuelve, Dios te ve útil, te ve una persona destacada, una persona, ve todo lo que Dios puede hacer en ti, Dios lo ve como una realidad. Es cierto que en esa gracia de Dios tiene que actuar paulatinamente nuestra decisión de ponerlo a Dios como el Señor de nuestras vidas. Eso va en forma paulatina porque Dios jamás te va a forzar a que tú hagas algo que tú no quieres hacer. Pero Dios quiere convencerte de tal manera de que tú comiences a comprender que lo mejor que hay para ti es que la voluntad de Dios se cumpla en ti. Nadie me dijo amén. Lo mejor que hay para ti es que la voluntad de Dios se cumpla en ti. A veces la Biblia dice que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos. Por lo cual nuestros pensamientos están acá en la tierra y los pensamientos de Dios están allá en el cielo. Entonces cuando Dios tiene planes para nosotros, nuestros planes naturales o humanos no tienen nada que ver con Dios. Lo que nosotros pensamos con nuestra lógica, con nuestro pensamiento humano, no tiene nada que ver con Dios. Por lo cual nosotros casi siempre cuando pensamos en nuestra mente natural, casi siempre vamos en contramano de Dios, casi siempre. Casi siempre nuestros pensamientos van totalmente desfasados de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero cuando nosotros nos acercamos al Espíritu Santo y nos rendimos a Jesucristo y nos quebrantamos delante de Dios, allí nuestro espíritu se vuelve dócil y ahí es donde Dios nos va guiando hacia lo que Él quiere. ¿Va entendiendo esto? Entonces, no es con nuestra mente que vamos a agradar a Dios, sino es con nuestro espíritu rendido a los pies de Cristo que vamos descubriendo lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Por eso hay gente que de repente le cuesta entender el plan de Dios y a veces le cuesta, una vez que lo entiende, aceptar el plan de Dios y algunos reniegan contra Dios
hasta que luego con el tiempo comienzan a servir a Dios y se dan cuenta después que esa manera de servir a Dios es lo que realmente los hace felices en la vida. Y a veces uno dice, ¿por qué me costó tanto? Bueno, porque luchabas en tu carne contra eso que es servir al Señor. Y cuando uno sirve al Señor, se deja usar por esa gracia de Dios. La Biblia dice en Juan 3:27, San Juan 3:27, que no podemos recibir nada si no nos es dado del cielo. Cuando Juan el Bautista estaba allí con sus discípulos y comenzó una puja en los discípulos, como una especie de lucha en la mente, porque Juan el Bautista había bautizado al Señor Jesucristo, y entonces el Señor Jesucristo comenzó su ministerio después del bautismo, y en el ministerio del Señor Jesucristo comenzó en otro lugar separado de Juan. Los discípulos del Señor Jesús comenzaron a bautizar a las personas. Entonces los discípulos de Juan comenzaron a tener un cuestionamiento. ¿Cómo está bautizando Jesucristo, por otro lado, y Juan seguía predicando? Y allí en ese cuestionamiento, Juan el Bautista contesta esta frase que acabamos de leer. Y es una frase en donde Juan está reconociendo que nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es decir, que si alguien tiene algo sobrenatural es porque lo ha recibido de parte de Dios. Y entonces Juan reconoce allí que era necesario que él crezca, Jesús crezca, y dice, y que yo mengüe. Y vuelve en el capítulo siguiente a hablar de que él es el amigo del esposo. Y el esposo es Cristo. ¿El esposo de quién? De la iglesia. Jesucristo es el esposo de la iglesia. Y Juan el Bautista solamente era el precursor del camino. Él preparaba el camino para que apareciera Jesucristo. Pero este pasaje es sumamente interesante porque nos está hablando de que nadie puede recibir nada que no le fuere dado del cielo. Por lo cual nosotros tenemos que entender que si hay algo bueno en nosotros, algo digno de alabanza, algo que tenga honor, es porque lo hemos recibido de parte del Señor. Amén. Entonces, si hay algo que hay en ti que es algo halagador, es porque lo has recibido de parte del Señor. Cuando uno empieza a entender que esa gracia de Dios es la que hace de nuestras vidas una vida mejor, entonces comenzamos a entender que no es de la fuerza nuestra ni nuestra capacidad humana con la que a veces luchamos y creemos que esforzándonos nosotros vamos a lograr agradar a Dios. Y en realidad agradamos a Dios cuando nos aprendemos a rendirnos delante de Dios. Y ahí comenzamos a agradar a Dios. Porque nuestra carne comienza a morir cuando nos rendimos delante de Dios. Y ahí es donde nuestra vida espiritual comienza a crecer. No crecemos a través de nuestra carne. Crecemos cuando la carne muere. Y eso es lo que al ser humano le cuesta hacer. A nosotros nos cuesta morir en la carne, porque al morir en la carne morimos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Y mucha gente cristiana se encuentra luchando en contra de Dios, porque Dios los quiere impulsar hacia algo que su carne no quiere hacer. Entonces Dios los quiere empujar, impulsar, y ahí es donde tiene que rendirse nuestra carne para poder hacer su voluntad. Y esto es lo importante, comprenderlo. Si yo no comprendo que mi carne tiene que morir, pretendo agradar a Dios con mis buenas intenciones, y a Dios no le puedo agradar con mis buenas intenciones, ni puedo servir a Dios con mis buenas intenciones, porque lo único que voy a hacer va a ser líos y problemas en la gente con buenas intenciones. Cada uno ha recibido del Señor una gracia especial para servir dentro de la iglesia del Señor. Es importante entender que somos deudores a esa gracia, por lo cual la gracia no es algo que me pertenece. El regalo no es algo que yo puedo pagar por un regalo, es algo que se recibe de parte de Dios. Yo lo único que puedo hacer es recibirlo, ese regalo que Dios tiene para mi vida. Entonces Dios, al ver mi vida, Él ya planea qué es lo que Él quiere hacer conmigo. Y yo tengo que entender y aceptar esos planes y entender que son perfectos para mi vida. Esa gracia debe manifestarse en la iglesia a través de las personas. Todas las personas que somos de la iglesia
tenemos una gracia especial dada por Dios, y esa gracia tiene que manifestarse en la iglesia. Es decir, que cada persona tiene que servir a Dios, pero como nadie puede servir a Dios en forma obligatoria, es una decisión personal de servir a Dios con un aspecto, digamos, totalmente voluntario, de decir, yo quiero servir a Dios, yo lo quiero hacer para Dios. Ese sentido de servicio pone a las personas al servicio de Dios, pero Dios a la vez pone a las personas al servicio de la gente. Y ahí es donde nosotros comenzamos a servir a la gente como si sirviéramos a Dios. Amén. Este servicio que hacemos hacia la gente es un servicio que Dios quiere hacer, porque la gente de este mundo no puede ver a Dios, pero sí te puede ver a ti. Es decir, no puede ver a Dios, pero puede ver tu amor, puede ver tu caridad, puede ver tu servicio, puede ver tu paciencia, puede ver tu afecto, puede ver tu alegría. Entonces la gente ve a Dios viéndote servir a Dios. Entonces cuando nosotros servimos a Dios, pero servimos a la gente que estamos sirviendo, la servimos como si sirviéramos a Dios, entonces la gente va a ser beneficiada porque Dios nos envía a servirle. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver. Todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido. Hermano, todo lo que usted tiene es porque lo ha recibido. Lo ha recibido de parte de Dios. La salud la recibiste de parte de Dios. La vida la recibiste de parte de Dios. La familia la tenés de parte de Dios. Los bienes que tú tienes, los tienes porque Dios te lo ha dado. Porque Dios ha provisto para que tú tengas. Algunos bienes los has heredado. ¿Me entiendes? Y aquellos que han heredado bienes, lo han heredado porque alguien pagó el precio de esos bienes. Estos días miraba hacia atrás y observaba, y miraba cuántas familias se han sacrificado para tener propiedades, para tener tierra, para tener espacios, y quizás su sacrificio ha sido evitar, es decir, no hacer viaje, evitar cosas, y han consagrado parte de ese esfuerzo para su futuro, de su familia, pero han muerto en el camino. Y luego sus hijos han quedado allí con una propiedad que nunca trabajaron por esa propiedad, nunca hicieron nada y les llegó como de regalo. Bueno, es un regalo de Dios, porque el sacrificio de ciertas personas fue para bendecir a otras personas. Fue un regalo de Dios. En segundo lugar, trabajamos bajo el poder de su gracia. Entender que cuando una persona sirve a Dios, tiene que hacerlo bajo el poder de la gracia de Dios. Primera de Corintios 15:10 dice así. Allí lo va colocando atrás. Primera de Corintios 15:10 dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando servimos a Dios bajo la gracia de Dios, no quiere decir que no tenemos que esforzarnos, porque aquí dice, he trabajado más que todos ellos. Es decir, que la gracia de Dios nos lleva a esforzarnos para hacer cosas que Dios quiere hacer. Jesús dijo así, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por lo tanto, cuando nosotros comprendemos qué es lo que Dios quiere hacer en la sociedad, dentro de la ciudad donde estamos, cómo Dios quiere usarnos, Dios comienza a mostrarnos lo que el Padre está diseñando en el cielo para hacer. Y ahí es donde nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, esa gracia de Dios nos lleva a decir, heme aquí, heme aquí. En el cielo se escuchaba una conversación en Isaías capítulo 5, donde nos habla, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién dará este anuncio? Y en esa conversación que le estaba escuchando el profeta Isaías, respondió, heme aquí, envíame a mí. Es decir, que el profeta Isaías estaba escuchando los planes de Dios, que Dios quería que alguien predicara. Él escuchaba los planes de Dios. Entonces se sumergió en la gracia de Dios y dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero resulta que el gran problema era que
estaba enviado a predicar a la gente que no le quería escuchar. Estaba enviado a predicar un mensaje que la gente lo iba a rechazar, que la gente lo iba a atacar por predicar ese mensaje. Pero lo importante es que él escuchó esa voz del cielo y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, él oraba y Dios le mostraba qué había que hacer. Y dice, las obras que mi Padre hace, yo las hago. Es decir, que Dios está obrando en el cielo y nosotros tenemos que obrar en la tierra. Las mismas obras que Dios hace en el cielo. Entonces, Dios está queriendo actuar porque Dios siempre trabaja. Dios está permanentemente trabajando, haciendo cosas, creando cosas. Y en ese actuar, la iglesia que estamos aquí nosotros, tenemos que también ir escuchando lo que Dios quiere hacer para nosotros decir, Señor, aquí estoy, yo lo quiero hacer. Yo quiero ser parte de eso, de ese obrar de Dios en la tierra. Amén. Entonces, el apóstol Pablo estaba aquí y decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y él entendía que si él había sido transformado, era por la gracia de Dios. Si él había cambiado la forma de pensar, era por la gracia de Dios. Y si él había sido impulsado a predicar, era también por la gracia de Dios. Y aunque él era una persona que tenía mucho de qué, como decir, gloriarse, sin embargo, él entendía que si había llegado y había alcanzado a las diferentes personas o a las diferentes ciudades, era solamente porque la gracia de Dios se había manifestado sobre él. Amén. Entender esto nos ayuda a nosotros primero a bajar el orgullo y la arrogancia como seres humanos, porque eso es algo tan dañino en el corazón de la gente, la arrogancia de creernos importantes por lo que hacemos. Es tan dañino. Y muchas personas que en su interior ya es como que nacen en el envase, vienen arrogantes, vienen orgullosos del envase, de chiquitos son orgullosos. Entonces les cuesta mucho depender de la gracia de Dios, porque el orgullo es algo nocivo para el Evangelio de Cristo. Entonces cuando el orgullo domina nuestros corazones, hacemos algo y lo primero que estamos esperando es un aplauso, el aplauso al asador. Uno hace un asado y quiere el aplauso al asador. Entonces está esperando algo. Entonces, cualquier cosa que usted hace para la gente está esperando el agradecimiento de la gente. El agradecimiento de la gente. Pero cuando usted lo hace para Dios, tiene que entender que sirve a Dios. Ya sea que te aplaudan o que te critiquen, lo tiene que hacer igual porque sirve a Dios. Porque Dios te está mostrando lo que Él quiere hacer. Entonces, cuando Dios te muestra lo que Él quiere hacer, Isaías escuchó esa voz de Dios. Y Dios dijo así, que Él lo enviaba a predicar, pero Dios iba a endurecer el corazón de los que escuchaban el mensaje. Iba a endurecer sus oídos para que no creyeran. Es decir, que a Él lo mandaba a predicar, pero a la vez le endurecía el corazón de los oyentes para que no escucharan y para que no creyeran el anuncio. Entonces parece una cosa como ilógica. ¿Pero por qué lo hacía? Porque el pueblo de Israel se había rebelado en contra de Dios. Entonces Dios necesitaba que alguien les predicara para que no tuvieran la excusa de decir, nadie nos avisó de que esto iba a venir. Entonces el pueblo seguía su corazón endurecido al punto tal que el juicio de Dios cayó sobre ellos como había profetizado Isaías. Pero Isaías fue un profeta que habló mucho de la gracia de Dios y habló mucho de la misericordia de Dios y habló mucho de los planes de Dios. Entonces, los planes de Dios se cumplieron a pesar de todo lo que la gente hacía. Cuando lo hacemos bajo la gracia de Dios, nuestro trabajo, trabajamos para Dios con la fuerza que Dios, de Dios, en aquello que sentimos que Dios nos está impulsando, entonces el trabajo no se hace gravoso. Cuando nosotros servimos a Dios bajo las fuerzas de Dios, entonces cuando nosotros tenemos que servir, le tenemos que pedir a Dios, Dios, dame fuerza para hacerlo. Dame ánimo para hacerlo. Dame entusiasmo para hacerlo. Entonces cuando eso viene de Dios a nuestras vidas, viene un impulso de Dios a nosotros para que hagamos cosas para Dios. Y ese impulso no es gravoso, no es difícil de hacer, porque es un impulso que viene de Dios.
Es como si Dios de repente sopla sobre tus velas de tu barco y tu barco comienza a navegar fuertemente en el mar y avanzar rápidamente. Y entonces el avance que se produce en tu vida es maravilloso. En cambio, otra cosa es decir, bueno, no hay viento, no hay velas, no hay nada y hay que sacar los remos y comenzar a remar. Entonces, hay momentos en que Dios impulsa tu vida y te hace avanzar rápidamente. Es la gracia de Dios que te hace avanzar. Entonces, si llegas a cierto lugar, no es porque tú eres mejor que los demás. Llegaste porque la gracia de Dios quiso que llegaras. Entonces, cuando eso sucede y entendés que es así, entonces se te va la arrogancia, se te va el orgullo y entender que si te ha bendecido Dios, no es porque tú seas un buen trabajador, sino es por la gracia de Dios que ha descendido sobre ti. Para algo descendió, para bendecirte y para ayudar a otras personas también. Primera de Corintios 9:16 dice, pero si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciase el evangelio. Aquí el apóstol Pablo está reconociendo que él fue llamado a predicar el evangelio. Pero no era un trabajo, no era una carga, sino que era una necesidad de su alma de servir a Dios predicando el evangelio. Y en otro pasaje dice, me gastaré a mí mismo y gastaré de lo mío con tal de predicar el evangelio. Es decir, no era un trabajo que él estaba haciendo, sino que era la gracia de Dios sobre él. Entonces, cuando viene esa gracia de Dios, ay de nosotros si no hacemos lo que Dios nos está mandando a hacer. Porque él dice, ay de mí si yo no lo hago. Entonces, cuando el apóstol Pablo está reconociendo eso, está dándose cuenta que él necesita servir a Dios, porque es lo que Dios puso en su vida. El deseo de servir, el deseo de predicar en este caso. Esa gracia de Dios puede tener muchas variantes. Variantes en las cuales hay gente que sirve a Dios con sus bienes. Hay otros que sirven a Dios con sus manos. Hay otros que sirven a Dios al servicio de los niños. Hay otros que sirven a Dios con su servicio social. Hay otros que sirven a Dios cuidando enfermos. Hay otros que sirven a Dios, sienten ese servicio a Dios evangelizando. Hay otros que sienten ese servicio a Dios predicando en hospitales, predicando en las cárceles. Hay otros que sienten el servicio a Dios predicando en una radio, haciendo la obra de Dios de diferentes maneras. Entonces, lo importante es que lo hagamos sirviendo a Dios. Entonces, cuando una iglesia, cada persona comienza a despertar en ese servicio a Dios y en la gracia de Dios, comienza un mover de Dios en el corazón de las personas. Y dice el texto, ay de mí si no lo hiciese. Gastar de lo mío si es necesario para hacerlo. Es decir que a veces tenemos que ir y predicar y no recibimos nada. Entonces, si uno lo hiciera pensando que es un trabajo, y resulta que en un trabajo se supone que te tienen que pagar o al menos dar las gracias. Pero cuando es un servicio a Dios, a veces tenés que hacerlo poniendo de tu propio bolsillo para poder hacerlo. Pero dice el texto, ay de mí si no lo hiciese. Por lo cual, esa gracia de Dios es lo que impulsa a la gente a hacer una obra maravillosa en el servicio a la gente. Entonces, cuando tú sirves a la gente, Dios va a poner ese servicio en tu alma, en tu corazón, y te vas a sentir feliz haciendo ese servicio. Por eso uno puede ver gente limpiando la casa de Dios y algunos renegando porque están solos. Y otros los escuchan que están limpiando a Dios cantando porque lo hacen con alegría en el alma. Porque entienden el llamado, entienden el servicio, entienden para qué lo hacen. De repente hay personas que son felices en lo que están haciendo, sirviendo al Señor, porque comprenden que lo están haciendo para el Señor y no para la gente. Autosuficiencia versus gracia. Cuando la autosuficiencia está en nosotros, la autosuficiencia es parte del orgullo del ser humano, creerse suficiente, creer que puede.
El apóstol Pedro, en un momento de su vida, él se creía autosuficiente y creía que él, en su arrogancia, él pensaba que jamás dejaría al Señor. Y él no entendía lo que era la gracia de Dios todavía. Pero en su autosuficiencia, él decía, aunque todos estos te dejaren, yo jamás te dejaré. Y en un momento de su vida, Jesús le dice así, que esta noche me negarás 3 veces antes que el gallo cante 2. Así que antes de esa madrugada que el gallo comienza a cantar, Pedro lo iba a negar 3 veces. Y en esa noche, la noche de que el Señor Jesús fue llevado preso, Pedro lo terminó negando 3 veces al Señor Jesucristo. Entonces, la autosuficiencia que Pedro tenía se le destruyó, se derrumbó totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Es decir, que él se creía que estaba firme porque todavía su alma no había sido pedida para ser zarandeada. En otras palabras, si tú estás firme, es porque la gracia de Dios te sostiene. Porque si el diablo te pide para zarandearte y Dios le da permiso, entonces tu vida puede pasar por la zaranda de Dios, por la zaranda que te va a agarrar al diablo, porque te va a sacudir como trigo, de lo que decía el pasaje hacia Pedro. Y Jesús solamente dijo, pero yo he rogado para que no mengue tu fe. Y ahí fue donde Pedro tenía que entender que si él estaba firme era por la gracia de Dios, no por su autosuficiencia. Pero en otro pasaje más encontramos a ese mismo Pedro cuando el Señor era llevado preso, sacando una espada y cortándole la oreja a Molco, a un siervo del sumo sacerdote. Entonces, encontramos a ese Pedro ahora entrando en un punto de violencia. Imagínense si el Señor no hubiera intervenido en ese momento, se hubiese armado una masacre. Los soldados atacando a los discípulos y Pedro tratando de defenderse. Entonces, esa es la carne versus la gracia. La carne no puede soportar el sufrimiento. No puede soportar tener que sufrir. La carne no lo puede soportar. Pero Pedro no entendía el plan de Dios, porque no entendía que Jesucristo tenía que morir en la cruz para pagar el precio de los pecados de toda la humanidad. Él no lo lograba entender. No lograba entender en ese momento que el sufrimiento que muchas veces pasamos, a veces tiene que ver porque es parte del Evangelio y es parte del propósito de Dios para alcanzar a otros que no vemos. Entonces, esa gracia de Dios tenemos que comprender, aprender a morir por Cristo, pero mejor aprender a vivir por Cristo. Muchos creyentes están dispuestos a morir por Cristo, como Pedro estaba con la espada listo para matar o morir. Dispuestos a morir por Cristo, pero es más glorioso vivir por Cristo. Vivir por Cristo tiene que ver con aprender a sufrir la humillación. Aprender a llevar la cruz es vivir por Cristo. Morir es un instante. Llevar la cruz es toda la vida. Es decir, que cuando uno tiene que vivir por Cristo, tiene que vivir bajo los preceptos de Cristo. Y eso es lo difícil. Morir es una situación, nada más. Vivir es una vida, que yo tengo que vivirla por Cristo. Entonces, comprender esto me ayuda a mí a entender que tal vez muchas veces tengo un arrebato, un entusiasmo, y eso es como que estoy dispuesto a hacer un gran sacrificio, es morir. Pero vivir por Cristo es toda una vida, es un camino que yo elijo para vivir obedeciendo a Jesucristo. Amén. No es una acción de un momento, es un camino que elegimos para vivir por Cristo. Eso es más glorioso que morir por Cristo. En tercer lugar, rendirnos bajo la gracia de Dios.
En Hechos 26, del 14 al 18, el apóstol Pablo cuenta su experiencia de conversión. La experiencia de conversión del apóstol Pablo está en Hechos capítulo 9. Allí también está relatada la primera experiencia de conversión. Y aquí él está contando su testimonio de cómo se convirtió. Leo esta parte, dice, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía, que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: Señor, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Mire, esta experiencia que Pablo está hablando fue lo que a él le pasó el día que se convirtió. Por eso le digo que el día que nosotros nos convertimos, allí la gracia de Dios ya se manifiesta sobre nosotros. Y ya está determinado el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Y en ese instante que Saulo de Tarso venía persiguiendo a la iglesia, ve un resplandor de gloria más fuerte que el resplandor del sol, y él cae en tierra y junto con él todos los soldados que estaban, pero él solamente escucha esta voz. Y en esa conversación hay dos preguntas que hace: ¿quién eres, Señor? Y la segunda: ¿qué quieres que yo haga? Son dos preguntas que habla de cómo nos rendimos adelante de Dios. Y allí en estas preguntas le aparece esta idea: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué sería este aguijón? Allí está, cuando se habla del aguijón, se está hablando de un palo que se usaba específicamente cuando se usaba los bueyes, la yunta de bueyes. Se usaba un palo largo con una puntita en el palo, en la punta del palo, donde el que araba la tierra lo que hacía con ese palo, golpeaba la cabeza del buey, cuando el buey o se frenaba o se iba para un lugar que no tenía que ir. Entonces el que sembraba, el que estaba arando, utilizaba la rocha esa de madera para guiarlo hacia donde tenía que ir. Y en este caso, cuando el buey está porfiado, entonces, ¿qué hace? Cabecea el aguijón. Es como que quiere seguir porfiando en contra del amo que le está guiando. Entonces, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso es lo que le estaba diciendo en ese pasaje. Es decir, que Dios ya lo veía a Saulo de Tarso como un buey porfiado. Quizá tú te reflejes o te sientes identificado con esta actitud. Pero le estaba diciendo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo de Tarso, que se creía tan judío, tan exclusivo para predicarle al pueblo judío, Dios lo manda justamente a predicar a los gentiles. Cosa que él no quería ni tocar ni acercarse a los gentiles, y ahí donde Dios lo manda a predicar a los gentiles. Pero le habla allí Dios, mire, todo esto le habló en el momento de la conversión. Y le dice, vuelvo a leer esta parte que me gusta mucho. Dice, para que abra sus ojos, versículo 18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Qué palabras lindas que le habló Dios allí cuando él se convirtió. Mire, cuando él cae así, dice que se le hicieron escamas en los ojos y quedó ciego. Y estuvo allí en la ciudad de Damasco 3 días ayunando y no comió ni bebió nada por 3 días. Y Dios le habla a Ananías, que era un discípulo del lugar,
y le dice que vaya a orar por Saulo de Tarso. Y Ananías le dice, Señor, pero este hombre tiene cartas de los magistrados para llevar preso a los cristianos. Y Dios le contesta a Ananías, sí, pero yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por Cristo. Y Ananías no discutió más nada. Fíjese, ese discípulo de Ananías, qué dócil que era. Qué pulido que estaba. Porque a veces nosotros discutimos y queremos seguir discutiendo y retrucándole al Señor. Cuando el Señor te dice algo, simplemente la respuesta es, sí, Señor. Esa es la respuesta de un discípulo dócil. Y ahí vemos si somos como bueyes tercos o somos como ovejas dóciles en nuestro corazón. Si nos gusta andar porfiando o nos gusta ser dóciles guiados por el Señor. Ananías simplemente dijo, sí, Señor. Inmediatamente fue y oró. Y apenas oró, le dijo, fíjese, se presenta Ananías, eso está todo en el capítulo 9 de Hechos. Dice, hermano Saulo, mire cómo lo habla. El Señor que se te ha aparecido en el camino del desierto me ha enviado para que ore por ti, para que reciba la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y le puso las manos, se les cayeron escamas de los ojos y comenzó a ver y enseguida recibió el Espíritu Santo. Qué dócil que era Ananías. Cuando uno lee ese pasaje, se da cuenta qué dócil el corazón de Ananías, que a pesar de que él sabía que Saulo lo podía meter preso, sin embargo le creyó al Señor lo que el Señor le dijo, lo tomó como palabra santa de Dios y listo, no discutió absolutamente nada y obedeció lo que el Señor le estaba mandando. ¿Cuántos dicen amén? A ver. El Señor necesita discípulos dóciles. Amén. O somos de corazón dócil o con la rocha nos comienza a tocar hasta que nos ponemos dóciles. Pero cada uno decide cómo le gusta servir al Señor. Porque como también es voluntario este tema, cuando uno sirve al Señor uno lo puede hacer por voluntad. Lo tiene que hacer por voluntad. Y aquí es donde el Señor comienza a mostrarnos esto, ¿no? Y qué lindo esto. ¿Para qué nos quiere usar Dios? Yo quiero saber, en mi corazón tengo esa tremenda incógnita de saber ¿para qué me quiere Dios? ¿Qué más quiere hacer Dios con mi vida? Porque quiero estar preparado para eso, para lo que el Señor quiere para mi vida. Cuando Dios tiene un plan para nosotros, siempre tiene que capacitarnos para poder cumplirlos, siempre. Porque nuestra carne, como le digo, nunca está capacitada para servir al Señor. Entonces, muchas veces tenemos que morir, muchas veces tenemos que sufrir, muchas veces tenemos que pasar cosas para prepararnos para ciertas situaciones. Saulo de Tarso, que luego se convierte en Pablo, era sumamente arrogante como persona. Porque obviamente que Dios le estaba mostrando que él era un buey terco. Era sumamente arrogante, se llevaba el mundo por delante. Por eso también tuvo que caer preso, por eso también en los planes de Dios tuvo que llegar a un punto de enfermedad en sus ojos. Llegar a un punto de dependencia. Y cuando él escribe de una manera, los primeros textos que escribe, y actúa de una manera, por ejemplo, cuando Marcos decidió apartarse de ellos porque le dio miedo, en cierta manera, los peligros de predicar el Evangelio, entonces él lo descartó y dijo, este tipo no sirve para nada, lo echó. Y no quiso andar más con Marcos, de tal manera que Bernabé, su compañero del primer viaje misionero, Marco era sobrino de Bernabé, entonces Bernabé intercedía por Marcos y Saulo no quería saber nada con Marcos, así que le dijo no. Y terminaron peleándose. Saulo se apartó, Pablo ya se apartó y se fue con Silas y Bernabé fue otro viaje misionero con Marcos, su sobrino, porque para Pablo no le servía. Pero lo curioso es ver que al final de sus cartas dice, envíenme a Marcos, porque me es útil.
Qué lindo escuchar eso, ¿no? Porque como decir, Dios te mostró, te enseñó que no son las cosas como tú las ves. Te hizo entender. Qué lindo es ver que la vida va creciendo, vamos madurando. A veces pensamos de una manera y después nos damos cuenta que no era tan así, que no era tan como pensábamos y que Dios nos muestra y nos va poniendo dóciles. Ahí vemos a Pablo rogando que Marcos le traiga los rollos para poder leerlos, porque Marcos ahora era un instrumento útil para la obra del Señor, hermano. Dios quiere que nosotros le sirvamos. La madurez cristiana consiste en rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios para con nosotros. Esa es la madurez cristiana. ¿Qué quieres que haga, Señor? Es la pregunta que hizo Saulo de entrada. ¿Qué quieres que haga? Yo quiero hacer lo que Dios quiere, porque ahí está la bendición. Cuando usted hace lo que Dios quiere, ahí está la bendición de Dios. Porque ahí donde Dios quiere usarte, donde los dones que ha planeado para ti están para ser usados en ese punto, en ese lugar. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No siempre tenemos la respuesta de saber qué es lo que Dios quiere, pero lo importante es estar dispuesto a hacerlo, estar dispuesto a poner nuestra vida al servicio de Dios en lo que haya que hacer. Y ahí donde Dios comienza a usar a las personas. Y cuando se empieza a manifestar esa gracia de Dios, donde Dios nos usa, pero se manifiesta la gracia de Dios, entonces ese es el punto clave donde Dios nos quiere usar. ¿Cuántos dicen amén? Hubo un momento en la iglesia primitiva que de repente empezó a crecer descontroladamente. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia fue perseguida y muchos cristianos tuvieron que escapar para salvar sus vidas, de los cuales estaba allí la gente de la iglesia de Antioquía, y mandaron a Bernabé a controlar esa situación, porque estaban predicando, y uno dice, andá a saber qué están predicando estos en aquel lugar. Y cuando fue Bernabé al lugar, llegó al lugar y encontró, dice, y viendo la gracia de Dios que se manifestaba en los cristianos de ese lugar. Entonces, en lugar de frenarlo o pararlo, todo lo contrario. Bernabé le dio más manija, que le sigan dando porque estaba maravillosa la gracia de Dios. Y ahí mandó a buscarlo a Saulo, que estaba tirado allí en Tarso, y vinieron y armaron equipo de trabajo, y allí se llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. Por la gracia de Dios. Hermanos, cuando Dios está la gracia de Dios. Cuando en lo que estás haciendo está Dios, la gracia de Dios se manifiesta. La gracia de Dios se manifiesta en sanidad, se manifiesta en salvación, se manifiesta en alegría, se manifiesta en milagro. Ahí está la gracia de Dios. Entonces, cuando desciende la gracia de Dios sobre ti, hay cambios en la vida de la gente. Por eso es importante vivir y predicar bajo la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Dios tiene una gracia especial para cada creyente, hermano. Una gracia que cada persona puede hacer. Algo que solo tú puedes hacerlo y nadie más que tú lo puede hacer. Porque es la gracia que Dios puso en ti. ¿Cuál es? Tienes que descubrirla. Nadie te puede obligar a querer servir a Dios. Porque servir a Dios es una decisión del corazón. Y deciden los que quieren servir a Dios. Entonces Dios te está invitando a servir, te está haciendo escuchar los planes del cielo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a querer ir a este lugar? Y de repente a ti se te ocurre escuchar esa conversación y tu corazón se despierta a querer hacerlo. ¿Me entiendes? Y ahí nace la gracia de Dios. ¿Cómo vas a entender la gracia de Dios? Entonces, cuando nace la gracia de Dios, es un despertar de Dios a tu alma, a tu corazón. Tu corazón se despierta a cosas que te vas a tener que esforzar, sacrificar, por supuesto. Pero te hace feliz servir a Dios. Te hace lo más feliz del mundo, es servir a Dios. Entonces, cada creyente necesita descubrir eso en su alma. Descubrirlo. Dorcas servía a Dios haciendo prendas
y tejidos que hacía para las mujeres. Ella servía a Dios así. Era su gracia. La gracia que Dios le había dado. Lo ponía al servicio de Dios. Pero Dorcas fue una mujer de mucha bendición para muchas mujeres. Para muchas mujeres. Porque lo hacía bajo la gracia de Dios. Cada persona tiene algo que Dios ha puesto en su vida y tiene que ponerlo al servicio de Dios. Tiene que desear servir a Dios. Darse cuenta que su servicio a Dios es algo maravilloso cuando lo ponemos al servicio de la gente. Y cuando está al servicio de la gente, Dios usa tu vida sirviendo a la gente. Y ahí donde la gente es bendecida bajo la gracia de Dios. Es bendecida con el amor de Dios. Es bendecida con la caridad. Es bendecida con tu servicio. Es bendecida tal vez con tu servicio de asistencia, con tu servicio, digamos, económico, con tu forma de ayudar a las personas. Dios necesita a los creyentes despiertos, hermano. Despiertos. Cuando el corazón se despierta, se abren los ojos y comienzo a descubrir los planes de Dios y pongo mi vida al servicio de Dios y ahí se empieza a despertar ese plan de Dios para mi vida. Amén. Dios quiere usar tu vida, hermano. Quiere usarte, quiere colocar esos dones de Dios, esa gracia de Dios sobre ti. Quiere que se manifieste. Dice la Biblia que quiere darte gloria, dice Romanos, gloria de Dios en tu vida. Quiere depositar la gloria de Dios sobre tu vida para que se manifieste la gloria, ese creyente glorioso en ti. Amén. Quiere darle brillo. Cuando hablamos de esa gloria es como un foco apagado y un foco encendido. ¿Entiendes? Cuando Dios se manifiesta en ti, tu foco se encendió y alumbra a las personas. ¿Me entiendes? Pero cuando estás en tu carne, en tus problemas, está tu foquito apagado. ¿Entiendes? Y Dios quiere que tú brilles. Dios quiere que brilles. Y cuando tú comienzas a brillar, la gracia de Dios se empieza a manifestar. Amén. Dios te ha bendecido. Y seguramente hay un propósito para tu vida, lo tienes que descubrir y comienza a hacerlo, comienza a hacerlo. A veces uno dice, no, hasta que el Señor no me revele para qué me usa, me voy a quedar quieto sin hacer nada. No, comienza a hacer cosas, no importa lo que hayas que hacer, comienza. Va a llegar el momento en que te vas a dar cuenta dónde se manifiesta la gracia de Dios y aquello que tú haces y tú lo haces no te cuesta nada hacerlo porque fluye tu alma allí. Ahí está el propósito de Dios para ti. Mientras tanto sirve al Señor en lo que haya que hacer. Alabado sea el Señor. Dios quiere usar a cada creyente rendido, formado, pulido, preparado en su voluntad. Amén. Ojalá que el Señor nos hable. Imagínense si nos hablara el Señor, anda a orar por Saulo de Tarso y usted todavía está en su carne. Pobre Saulo, quedaría ciego toda su vida. Qué pulido que estaba Ananías, hermano. Admiro a Ananías, porque era un creyente pulido. Escuchó lo que Dios le dijo y obedeció inmediatamente, ni discutió. Dios necesita discípulos así, hermano. En este tiempo, discípulos que escuchen la voz de Dios. Y aunque su lógica diga hay problema, sin embargo escuchen la voz de Dios y lo hacen igual porque Dios le habló. Dios sabe más que nosotros, que nuestra lógica. Amén. Dios nos invita a servirle y es voluntario. Cuando servimos en su gracia, Dios nos usa a través de los planes y de sus propósitos que trascienden nuestra vida. Amén. Alabado sea el Señor. En esta mañana, ¿cuántos se animan a decir, como dijo Saulo, qué quieres que haga, Señor? Amén. ¿Qué quieres que haga, Señor? Póngase de pie, por favor. Y cierre sus ojos y diga allí en su corazón al Señor, dígale, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Para qué me estás amando, Señor? Aleluya. Vamos a orar para que el Señor le revele, le muestre el camino. Espíritu de Dios, te damos gracias porque tú nos has llamado y tu llamado está en nuestros corazones marcando.
Despierta nuestro espíritu, Dios. Despierta nuestra intención del alma. Señor, que tu presencia y tu gracia descienda sobre cada persona. Que el Espíritu Santo le hable, le guíe, le muestre, Dios, para qué lo estás amando, para qué le estás usando. Señor, despierta a los valientes, despierta a los líderes, despierta a los que tienen el llamado de Dios. Despierta a los que predican, despierta a los que sirven, despierta a los que enseñan. Despierta, oh Dios, a los que oran, despierta a aquellos que se manifiestan en la evangelización. Despierta, Dios, a la iglesia. En cada área donde tú quieres hacer brillar a esta iglesia, despierta los corazones, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tenga sus manos levantadas. Enciéndase, así como se enciende una lámpara. Encienda su vida a través del Espíritu Santo. Dígale: Señor, usa mi vida. Enciende mi vida con tu presencia. Usa mi alma para ti. Alabado sea el Señor. Padre, llena la vida de cada persona con tu presencia. La gracia de Dios se manifieste en la iglesia, a través de tu iglesia, Señor. Esa gracia que trasciende aún nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros planes. Señor, lo que tú quieres hacer con la iglesia, hazlo con toda libertad. Señor, obra a través de la iglesia en lo que quieras llevar a tus hijos. Despierta, Señor, despierta las líneas para que crezcan. Despierta las líneas para que crezca la iglesia. En el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Amén, Señor, amén. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? El Señor muestra. Solo hay que estar dispuesto a escuchar. Tu corazón necesita ser guiado por el Señor. Porque Dios quiere guiarte. Tú tienes que decirle al Señor en tu interior: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y estar dispuesto a que Él te guíe. Y lo que viene en tu corazón para hacerlo, como dice otro pasaje, hazlo según tus fuerzas. Lo que viene en tu corazón para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Ahí comienza Dios a guiarte, a guiarte, a guiarte en tu corazón, hasta que empiezas a ver la gracia de Dios que se manifiesta sobre ti. Cantamos una alabanza y luego nos despedimos con el amor del Señor.